Bueno, el día de hoy vamos a continuar viendo esto de el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt y vamos a ver pues que tiene algunas ventajas, ¿no? Tener bases ortonormales en espacios o en subespacios. Bien, entonces antes de empezar, pues recordemos qué nos decía ese proceso de ortogonalización. Nos decía, si tú tienes un espacio vectorial B sobre los reales o sobre los complejos, recordemos que aquí el campo ya habíamos dicho que solo iban a ser reales o complejos. Y si tiene producto interno y tienes un subconjunto linealmente independiente S, ¿sí? S es linealmente independiente. Si tú defines S' de esta forma, ¿sí? Donde el primer vector se queda igual, y los demás vectores los vas a definir respecto a los anteriores, ¿no? O sea, se define de manera recursiva este conjunto S'. Entonces, este conjunto S' es un conjunto ortogonal de vectores no cero y satisface también que si toman los generados de S', pues coincide con el generado por S. Entonces, este proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, a grandes rasgos, ¿qué nos dice? Toma un conjunto linealmente independiente, entonces yo te puedo construir un conjunto ortogonal que va a generar lo mismo. Muy bien. Entonces, gracias a eso, podemos decir un poco más. Entonces, veamos lo que nos dice este teorema. Nos dice, si tú tienes B, un F espacio vectorial no trivial, de dimensión finita con producto interno, entonces B va a tener una base ortonormal, ¿sí? Y más aún, si la base se escribe de esta forma, como B1, B2, así hasta Bn, y te tomas cualquier elemento en tu espacio, entonces va a suceder que tú puedes escribir al vector, a ese vector que elegiste de esta forma, como la combinación que aparece aquí, ¿sí? Y ¿qué ventaja tiene esto? Que nos están diciendo a través del producto interno cuáles son los escalares, ¿sí? Recuerdan que cuando tenían una base así arbitraria, el problema era que no siempre era tan fácil encontrar los coeficientes que acompañaban a cada vector en la combinación, en la expresión de cada vector, ¿no? Entonces, esto nos ayuda cuando estamos trabajando con bases ortonormales, ¿no? Porque nos dicen justo quiénes van a ser los escalares, utilizando el producto interno. Muy bien, entonces, por ejemplo, imaginen que tienen esto, ¿sí? Tienen beta de esta forma, este es beta, y lo que se puede probar es que esta beta es una base ortonormal de los polinomios con grado a lo más 2. ¿Ok? Bueno, entonces, imaginen que tenemos esta base beta ortonormal de los polinomios de grado 2 y queremos encontrar los escalares de la combinación lineal que le corresponderían a este polinomio, a 1 más 2x más 3x cuadrada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros ya sabemos que este espacio de polinomios tiene un producto interno, ¿no? Recuerdan que lo habíamos definido dentro de los primeros ejemplos, que era la integral de menos 1 a 1 de los productos de esos dos polinomios. Y entonces con ese producto interno vamos a calcular los coeficientes, ¿sale? Entonces vamos a empezar. ¿Qué nos dice el teorema anterior? Nos dice, bueno, si tú tienes aquí un elemento en tu espacio y tienes tu base ortonormal, el elemento se puede escribir así, como en el recuadro rojo, ¿no? Entonces, a ver qué tenemos que hacer. Tenemos que calcular estos productos internos que aparecen, ¿sale? Donde este x en nuestro caso sería nuestro f de x y cada bi pues serían los respectivos ui's de nuestra base. Entonces empezamos, ¿no? Tomamos este primero. A ver, déjeme borrar aquí para que sea un poquito más limpio. Ok, entonces empezamos con este, ¿sale? Entonces calculamos, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular la integral del producto de f de x con un 1, ¿no? Entonces, ¿quién es? Sería la integral, aquí lo voy a escribir aquí arriba, de menos 1 a 1 de f de x en este caso es 1 más 2x más 3x, entonces lo voy a escribir como está aquí, 1 más 2t más 3t
cuadrada, y hay que multiplicarlo por el primer polinomio, ¿no? En este caso nuestro primer polinomio es u1, que es esta forma, entonces por 1 sobre raíz de 2. Luego hacer la integral y bueno, al último resolverla y evaluar, ¿no?, en los respectivos límites. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Muy bien. Entonces esta parte que les escribí es justo lo que aparece aquí, en este renglón, ¿sale? Que ya resolviendo, haciendo las cuentas, pues nos va a dar este número. ¿Sí? Recuerden que el producto interno a dos elementos en su espacio, a dos vectores, le debe asociar un escalar. ¿Sí? Esa es la definición. Bueno, esto lo hicimos para U1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo para U2. ¿Sí? O sea, ahora vamos a desarrollar esta parte. Resolvemos y obtendríamos este escalar. ¿Sí? Y por último lo vamos a hacer para f de x, el producto interno de f de x con u3. Entonces tomamos esto, tomamos la definición, resolvemos y obtendríamos este escalar. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos los escalares. ¿Qué hacemos para ya dar la combinación? Pues tomamos f de x, como está acá. Sí, tomamos f de x como está acá y acomodamos los escalares con los respectivos elementos de la base, ¿sí? O sea, aquí teníamos 2 raíz de 2, pero esto era cuando hacíamos el producto con u1, entonces pongo este escalar junto con u1 y ese sería mi primer sumando. Luego hago lo mismo con el segundo renglón, entonces tendría este escalar por u2 y luego tendría este escalar por u3. Ajá. Entonces este f de x se puede escribir de esta forma, utilizando el producto interno de esta base ortonormal, ¿sí? Es importante recalcar que la base sea ortonormal, porque al momento de hacer las cuentas, si se dan cuenta en las pruebas, influye mucho que sea ortogonal, ¿sí? Entonces necesitamos que ciertos productos internos se hagan cero, ¿no? Y eso lo obtenemos cuando trabajamos con bases ortonormales. Entonces ya vimos que si tenemos una base ortonormal y tenemos un elemento en nuestro espacio, pues es fácil calcular los coeficientes que acompañan a su combinación lineal. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando quieren representar ciertas transformaciones lineales a través de matrices, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra aplicación interesante sería justo en la representación matricial. Pues consideren un espacio vectorial de dimensión finita b, como está aquí, con producto interno. Y tomemos una base ortonormal de esta forma, beta, ¿sí? Entonces, si tenemos una transformación de b en b y tenemos aquí a como la matriz de representación respecto a esa base beta, entonces para cualesquiera índices tenemos esto, que los respectivos índices pues coinciden con este producto interno, ¿sí? Si queremos el índice A y J, tendríamos que hacer el producto interno de TBJ con BI, ¿sí? Entonces aquí nada más noten que intercambia los índices, ¿no? Si quieren el A y J, deben tomar T de BJ primero y después BI, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pensemos en esta transformación. La transformación de R2 en R2, que está dada de esta forma, ¿sí? Ok, entonces nosotros ya habíamos calculado esta matriz de representación AP, ¿sí? No sé si recuerdan cómo se hacía. Tomabas, bueno, te tendría que decir sobre qué base, ¿no? En este caso sería sobre la base canónica beta, ¿sí? Esta base es una base ortonormal, ¿sí? Entonces, para calcular esta matriz de representación, ¿qué hacíamos? Tomábamos el primer vector, E1, lo evaluábamos, nos daba otro vector, y este vector lo teníamos que escribir otra vez respecto a estas dos. Entonces, por ejemplo, cuando hacían t de E1, esto les daba el vector 2,1, que se podía escribir como 2 veces E1 más una vez E2, ¿sí? Y estos escalares que aparecen aquí eran los que iban en la primer columna, ¿no? Entonces los ponemos acá. Y después hacíamos lo mismo con t de E2.
¿sí? Aquí TDE2 se puede escribir como, bueno, en este caso sería 0,1, que se puede escribir como 0 veces E1 más 1 vez E2. ¿Sí? Y ya tomamos estos escalares, el 0 y el 1, y los acomodábamos aquí. ¿Sale? Entonces así sacábamos la matriz de representación. Si se dan cuenta, para sacarla pues necesitamos encontrar los escalares. Y cuando tenemos el producto interno con una base ortonormal, pues esos escalares salen mucho más fácil utilizando el teorema anterior. Entonces, por una parte, usando la definición, pues obtendríamos esto, ¿no? Que la matriz de representación de esta transformación respecto a beta es esta, ¿sí? Ahora, por otra parte, si nosotros empezamos a calcular los coeficientes como nos lo dicta el teorema, tendríamos esto. Por ejemplo, tendrían T de E1 con E1, ¿sí? Sería hacer este producto interno, ¿sí? T de E1 era 2,1, como está aquí, y E1 es el canónico 1, así. Entonces, cuando hacemos el producto interno de esta parte, pues, ¿qué tenemos que hacer? Es este por, bueno, estamos usando el producto interno estándar, ¿no? Entonces, este por el conjugado de este, pero este tiene, bueno, el conjugado en este caso son ellos mismos porque son reales, sería 2 por 1, que está aquí, y luego hacer 1 por 0, que está aquí, y cuando suman les da 2, ¿sí? Entonces esto corresponde a A11, es decir, aquí tendrían 2 y este corresponde a la entrada 1,1 de su matriz, ¿no? O sea, este 2 corresponde con esta entrada, ¿sí? Ok. Ahora, hacemos lo mismo con, por ejemplo, T de E1 y E2, ¿sí? Hacemos las cuentas y nos daría un 1, como está acá. ¿Ok? Este 1 corresponde a la entrada A21. ¿Ok? Entonces, esta corresponde a esta entrada. ¿Sí? Y podemos hacer lo mismo con T de E2 y el producto punto con E1 y T de E2 y el producto punto con E2.